Este es el mensaje número 46 de la carta a los romanos. Y me compete en esta mañana, mis hermanos, hablar del versículo 5 al versículo 8. El tema en general que hemos estado viendo desde hace 8 días es que la vida nueva recibida nos ha liberado de la condenación, no solamente para ser vencedores, sino más que vencedores por aquel que nos amó. Amén. Entonces, en esta mañana nos vamos a ocupar de 3 versículos, mis hermanos. Espero de que sea de gran edificación para usted estos 3 versículos que vamos a estar compartiendo expositivamente. 4 versículos. Son 4 versículos desde el 5 hasta el 8. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a leer. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8, mis hermanos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sigue su pensamiento de esa nueva vida que hemos recibido. Ya no hay condenación para el que está en Cristo, y sigue diciendo lo siguiente el apóstol Pablo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí podemos ver, mis hermanos, el contexto de aquel que vive en el Espíritu y aquel que vive en la carne. Cuando hablamos, mis hermanos, de que una persona vive en la carne, estamos hablando de una persona, mi hermano, que no ha sido regenerada, y aquellos hermanos o aquellos que están en ese desarrollo en su vida espiritual, mis hermanos, y que todavía son niños en la carne, van a tener ese desarrollo, ese crecimiento, pero no podemos compararlos a los impíos. Una persona impía es aquella que está completamente gobernada en su naturaleza caída completamente, mi hermano, y aquellos que verdaderamente están en ese crecimiento y en esa madurez de su vida de santificación en el Señor, mi hermano, podemos decir que no es que sean carnales, pero que sí son niños en Cristo. Son niños en Cristo, pero lo que el apóstol ya vimos que nos ha estado hablando es que son personas, aquí se refiere a personas maduras que están en ese crecimiento, personas maduras que van camino a esa santificación cada día. Y ahora el apóstol Pablo nos habla acerca de la vida en el Espíritu, de la vida que es gobernada por el Espíritu. El creyente debe de vivir una vida ocupada en aquel que verdaderamente lo llamó de las tinieblas a su luz, mi hermano, y ahora el ocuparse en el Espíritu es una gran bendición, mis hermanos. Antes estábamos esclavos a todos los designios de la carne, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, a todos estos frutos, pero ahora Pablo nos está hablando que aquel que verdaderamente vive y es gobernado por una vida en el Espíritu debe ocuparse de las cosas del Espíritu. Amén. Como ya dijimos, mi hermano, que la nueva vida nos ha liberado de la condenación, y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que nos ha libertado, ahora nos debe ocupar esta nueva vida, son en las cosas del Espíritu. Y hoy veremos que el creyente real y verdadero camina bajo esa nueva vida que lo conduce a una vida de
que se ocupa en las cosas del Espíritu, mi hermano, va a tener dificultades. No podemos decir, mi hermano, que la vida cristiana, el creyente cuando comienza a ocuparse de esa vida del Espíritu, es una vida fácil. No es una vida fácil, mis hermanos, como ya se los he dicho más de una vez. Vamos a tener que batallar con muchas cosas en las cuales el mundo y las cosas que hay en el mundo, pues hay veces queremos amarlas más que verdaderamente una vida ceñida y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también, y lo segundo que veremos es que los incrédulos, los que viven en la carne, pues están en enemistad con Dios, y al estar en enemistad con Dios no pueden agradar a Dios. Todo aquel, mi hermano, que esté en enemistad contra Dios no puede agradar al Señor. Amén. Entonces, empecemos nuestros versículos en esta mañana. Miremos lo que Pablo nos describe de esta vida en el Espíritu y de la vida en la carne. Y mire lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Lo que primero Pablo nos dice en este versículo es que hay algo muy importante que hace la diferencia en alguien que vive en el Espíritu y en alguien que vive para agradar su carne. Y es la gran diferencia en cuanto a los pecadores y aquel que verdaderamente ha sido regenerado y vive una vida en el Espíritu. Aquel que vive una vida en el Espíritu, mi hermano, hay una gran diferencia, y su diferencia radica es que su pensamiento ahora está inclinado a las cosas espirituales. Ahora su mente debe estar ocupada en las cosas del Espíritu. Es donde verdaderamente la mente que Dios ahora nos ha dado en esa nueva vida y que hemos sido regenerados, ahora esa mente va a comenzar a pensar y a vivir verdaderamente en las cosas del Espíritu. Por eso, hacia donde está demarcado nuestro pensamiento es donde podemos ver si una persona es regenerada o no, o es todo lo contrario, mi hermano. Cuando una persona piensa para sí mismo, vive para sí mismo, cuando una persona, mi hermano, está centrada completamente en vivir su vida fuera del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, mi hermano, podemos decir que esa persona no ha sido regenerada y vive completamente en la carne. Vivir completamente en la carne es vivir completamente centrados en sí mismo, glorificándonos a nosotros mismos, mi hermano, viviendo para nuestra propia gloria y no para la gloria de nuestro Señor. Ese es uno de los puntos principales en cuanto a aquel que verdaderamente piensa en la carne y vive en las cosas de la carne, simple y llanamente vive sometido a sí mismo. El hombre en sí mismo, pecador, el hombre impío, el hombre carnal, es un hombre que completamente está centrado en satisfacer completamente sus necesidades, en vivir centrado en sí mismo para su gloria y completamente alejado a la voluntad de Dios. Es por eso que el salmista, mi hermano, nos describe muy bien que aquel que su pensamiento persevera en Dios tendrá mucha paz.
Mire lo que dice el Salmo 119, 165. Por eso es todo lo contrario a aquel que ha sido regenerado, aquel que ha sido verdaderamente cambiado por el poder del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mi hermano, aquel que vive solamente pensando en las cosas de la carne, pues simplemente va a vivir en una vida llena de ¿qué? De tropiezos, mi hermano, de tropiezos. Cuando realmente el cristiano se deleita en la ley de Dios, se deleita verdaderamente en hacer la voluntad de Dios, va a tener una vida, mi hermano, en la cual va a poder tener paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen, mi hermano, mucha paz tienen los que aman tu ley. La gran diferencia, y usted lo puede notar, mi hermano, en que cuando realmente nosotros tenemos este pensamiento completamente volcado hacia las cosas de Dios, verdaderamente pensando en las cosas de Dios, nosotros tenemos paz. Nos deleitamos en las cosas del Espíritu. Cuando usted se da esa tarea, cuando el creyente se da esa tarea, mi hermano, tiene mucha paz. Pablo le está hablando a la iglesia de Roma que el creyente que vive bajo la vida del Espíritu encontrará su deleite en Dios. Ese será el centro de su vida, a pesar que pase por circunstancias adversas, se mantendrá en victoria, porque es más que vencedor. Pero aquel que vive para su carne no puede hallar deleite en Dios. Mi hermano, todos aquellos que viven sometidos a la voluntad de la carne pueden satisfacer sus necesidades, sí, pero carnales, pero nunca verdaderamente satisfacirán las necesidades espirituales. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay una gran diferencia. Lo uno se opone a lo otro. La vida del Espíritu se opone completamente a la vida de la carne. Por eso cuando el hombre quiere buscar el deleite simplemente en las cosas pasajeras, en las cosas de este mundo, mi hermano, lo que va a hallar es muchos, pero muchos tropiezos. Muchos, pero muchos tropiezos. Pero pastor, pero si estamos en este mundo y hay muchas cosas que nos atraen y hay muchas cosas que queremos de este mundo, mi hermano, sí, pero bajo la voluntad de Dios y bajo verdaderamente el conocimiento de que esas cosas no es lo que realmente nos llenan, sino que simplemente suplen ciertas cosas, pero no es el centro de nuestra vida, mi hermano. Tendremos verdaderamente un sentido de que esas cosas simplemente son pequeñas añadiduras. Pero lo que vemos es que el hombre es un esclavo a este mundo y que el hombre es un esclavo de muchas cosas que realmente lo que le traen es aflicción y tropiezo, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, todo aquel que vive en la carne no encontrará deleite en Dios. Por eso Pablo le dice a los creyentes de Roma que es imposible estar en ambos lados al mismo tiempo, mi hermano. No podemos estar complaciendo los deseos de la carne y queriendo vivir en el deleite de Dios, mi hermano. Eso va a traer
que ¿a quién iban a servir? ¿A Baal o a Dios, mi hermano? No se puede estar en esa encrucijada. Hay creyentes que todavía no han madurado y deben de madurar, de no estar ya más viviendo para las cosas de este mundo, sino realmente deleitándose en las cosas de Dios y no en las cosas de la carne. Por eso Elías le dice al pueblo: o Baal es Dios o Dios es Dios, mi hermano. Y les pone verdaderamente en la definición. Y vemos que el pueblo se queda callado. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay una gran división en muchas personas verdaderamente, en que si verdaderamente están siguiendo a Dios para hacer su voluntad, o están siguiendo a Dios simplemente para que les conceda las necesidades temporales que tienen de esta vida pasajera, mi hermano. Elías es una gran referencia a muchos creyentes hoy en día inmaduros que están divagando en si complacer más al mundo o complacer verdaderamente y hacer la voluntad de Dios. Por eso el creyente que es impulsado por el Espíritu está mirando son las cosas de arriba. Por eso Colosenses 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El creyente que pone su pensamiento en las cosas de arriba quiere saber más y conocer más a su Dios. No quiere quedarse ignorante de su vida en Dios y quiere vivir más ese llamamiento que los justificó y los perdonó y ponerse verdaderamente al servicio de Dios. ¿Sabe, mi hermano, que el solo hecho de haber sido llamado, de haber sido justificado por esa preciosa y gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo, eso tan simplemente nos debe llevar a ponernos al servicio de Dios, de conocerlo con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, mi hermano. Aunque seamos muy débiles, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado al Consolador, a la ayuda del Espíritu Santo, para nosotros no quedarnos iguales, para nosotros no quedarnos, mi hermano, ignorantes de conocer más a este precioso Señor y Salvador. Ahora, mi hermano, que usted tiene la oportunidad de estar en una iglesia bíblica, es para que usted se vea motivado más a conocer a su Rey, a su Señor, a su Salvador, a verdaderamente a escudriñar esta palabra y usted verdaderamente crecer en esa gracia que Dios nos ha dado para nosotros conocer más y más a nuestro Salvador, mi hermano. Y es por eso que cuando encontramos el verdadero sentido de nuestra adoración, como le pasó a la mujer samaritana, encontraremos el verdadero sentido de nuestra vida, no para seguir viviendo en la carne, sino para vivir una vida en el Espíritu. La mujer de Samaria adoraba lo que no conocía. La mujer samaritana adoraba, mi hermano, a un Dios que no conocía, pero cuando Jesús realmente le abrió sus ojos y le abrió su corazón para que entendiera que Dios ahora busca adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores, mi hermano, que estén esperando un día en la semana o estén esperando estar en un lugar, mi hermano. Amén por el lugar que tenemos. Amén porque tenemos un lugar físico donde podemos congregarnos. Pero, mi hermano, ahora nuestra vida, que ha sido cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo, ahora tenemos
el templo no hecho de manos de hombre, sino el templo donde habita el Espíritu Santo, donde habita Jesús, donde habita verdaderamente en nuestros corazones, mi hermano, el precioso Espíritu Santo. Ahora tenemos la oportunidad de nosotros cada día, mi hermano, de poder amarle, conocerle y vivir más en plenitud con nuestro Señor, mi hermano. Amén. Es por eso, mi hermano, que ahora vivimos no para agradar la carne, sino para vivir una vida en el Espíritu. Y es por eso que si una persona persiste en ser mundana y estar al lado del mundo, su fruto será la perdición en este mundo. Por lo contrario, para una persona que vive en el Espíritu y las cosas de Dios y su reino, su mayor preocupación va a ser verdaderamente ocuparse de esa vida espiritual, y que él puede esperar de esa vida y de ese transitar cristiano una dulce y preciosa comunión con Dios. El Dios de amor derramará de su espíritu en su corazón para que esa persona esté en un gozo inexpresable cada día, y que ese gozo lo llena cada vez más de su Señor y de su Salvador, mi hermano, para que nosotros nos deleitemos verdaderamente en el Señor. Debemos de ocuparnos en las cosas del Espíritu, mi hermano, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué, mi hermano, hay veces tanta aflicción y nosotros como creyentes? Porque estamos como Marta, más ocupadas y más ocupados en las cosas temporales y pasajeras, y no vemos el deleite que podemos tener a diario con nuestro Señor, viviendo en las cosas del Espíritu, mi hermano. Amén. Y por eso vemos tanto tropiezo, mi hermano, y por eso tropezamos una y otra vez, porque no hemos entendido que la vida en el Espíritu es una vida de deleite. Amén. Es una vida de gozo, mi hermano. Es una vida preciosa que Dios nos ofrece, que en el transitar cristiano puede ser posible, mi hermano. Puede ser posible porque vemos a través de la palabra y los ejemplos que nos da la Escritura, y vemos a hombres como a Pablo deleitándose y viviendo en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. El creyente que persevera en su pensamiento constante y continuo de Dios no será derrotado, sino que será más que vencedor. Hacia ese pensamiento Pablo nos está enfocando, mi hermano, a ese pensamiento que debe ser una realidad en nosotros, mi hermano, en que cuando vivimos una vida realmente a voluntad de Dios, a conciencia de Dios, no vamos a ser derrotados, vamos a ser más que vencedores por aquel que verdaderamente nos amó, mi hermano. O sea, Jesús nos da la capacidad por el poder del Espíritu Santo de ser más que vencedores. La palabra nos enseña, mi hermano, esta plenitud de vida, y que es cierta y verdadera, para que el creyente verdaderamente se deleite y piense en las cosas del Espíritu y no esté concentrado en las cosas de esta vida temporera y pasajera, mi hermano. Es por eso que los creyentes que caminan en este pensamiento tienen la paz en su ser interior, que sus pecados pasados están totalmente perdonados. Por eso Filipenses nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:7. Y para él, o sea, para el creyente, los sucesos del presente, no importa cuán dolorosos sean, son contrarrestados para bien, y que nada de lo que puede ocurrir para el futuro podrá separarlo del amor de Dios, mi hermano. Cuando verdaderamente tenemos una conciencia de nuestra victoria en Cristo, de nuestra victoria de vivir una vida en el Espíritu, de vivir una vida concentrada en el pensamiento del Espíritu y no en las cosas de la carne, mi hermano, téngalo por seguro, mi hermano, que las cosas que enfrentemos a futuro, mi hermano, y las cosas que puedan ocurrir a futuro no nos podrá separar del amor de Dios, porque estamos en Cristo Jesús y somos más que vencedores. Por eso, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Amén. Y ahora Pablo nos sigue diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí lo que Pablo nos quiere decir es que si el camino del creyente nunca estará turbado, o será que el camino del creyente en su corazón y su mente siempre estarán colmados de plena paz. Y por ello la frase que Pablo proclamó en Romanos 7:24, miserable de mí, no obedece en ningún modo a un hijo de Dios. Y la respuesta es de ninguna manera. Aunque la disposición básica de la persona cuya vida es controlada por el Espíritu Santo es efectivamente de vida y paz, esto no significa, mis hermanos, esto no significa que tal persona ya no sienta pesar profundo por su pecado, ni desea ardientemente ser librado del mismo, mi hermano. En realidad, cuanto más completamente estamos bajo el dominio y control del Espíritu, el conocimiento del cual le da vida y paz, tanto más ese creyente se lamentará de la pecaminosidad que aún permanece en él y luchará contra ella. Aquel creyente que realmente ha recibido este fruto del Espíritu, mi hermano, de caminar una vida en el Espíritu, se verá más comprometido a caminar verdaderamente a este pensamiento que lo lleva a deleitarse en Dios. Pero también el apóstol Pablo nos está diciendo ese pensamiento de paz, de ocuparse de una vida de paz y una vida de gozo, mi hermano, y deleitarse en las cosas de Dios, no son fáciles. No son fáciles. No es fácil. La vida del creyente, mi hermano, cuando quiere ocuparse de las cosas del Espíritu, no es fácil, mi hermano. Tenemos una batalla, tenemos una pelea, mi hermano, que pelear. Y por eso, mi hermano, no es fácil. Por lo tanto, la idea de que el creyente es una persona que siempre está bien equilibrada debería de ser abandonada. La vida del creyente no es fácil, es tremendamente compleja. ¿Estaríamos dispuestos a decir que Simón Pedro, el hombre que hizo la gran confesión en Mateo 16:16, acuérdese de esa gran confesión, cuando Jesús le dice, ¿quiénes son los hombres? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro les contesta en Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi hermano. ¿Será que Pedro no era creyente?
al hacer semejante confesión, mi hermano, ¿y qué Jesús dijo en el versículo 17? Miren lo que dijo Jesús acerca de Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, fue el mismo Pedro más tarde que negó al Señor 3 veces, mi hermano. No una sola vez, sino que lo negó 3 veces. ¿Y qué diremos del escritor del Salmo 42? ¿Diremos que no era un creyente? Y sin embargo, que luchas que vemos a este creyente en el Salmo 42, del 3 al 11. Mire lo que demarca este salmo. Mire lo que dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen, Luis, versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Y usted ve la angustia, mi hermano, en ese salmo de David, porque es el rey David, mi hermano, y ve la angustia del rey David en su alma, mi hermano. O sea que no es fácil, mis hermanos, no es fácil el querer vivir esta vida en el Espíritu, no es fácil, amén. Quiere decir esto entonces, mi hermano, que el creyente es una persona de doble personalidad. Cuando esta expresión se usa para indicar una estructura de la personalidad compuesta por 2 o más patrones de conducta, cada uno operando al parecer independientemente de la una o de la otra, lógicamente, mi hermano, esto es erróneo. Usar una relación de que hay una doble personalidad, mi hermano, es erróneo. Lo que pasa, mi hermano, es que verdaderamente en estas expresiones lo que vemos, mi hermano, es la lucha constante que tiene el Hijo de Dios, que tiene aquel que vive una vida en el Espíritu, mi hermano, que tiene una lucha constante con las cosas de la carne, con las cosas, mi hermano, que hay veces vienen y quieren completamente someterlo, pero la Escritura dice que nuestra vida ya nosotros no somos esclavos de este sistema, sino que ahora hemos sido libres para vivir una vida completamente en el Espíritu. Amén. Con todo esto, mi hermano, según el lenguaje claro de la Escritura y el testimonio de muchos cristianos, aún el creyente puede experimentar una tremenda lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, mi hermano. Entre la duda y la confianza, entre la turbación y la paz. Además del Salmo 42, podemos estudiar, si usted quiere anótelo, mi hermano, estudia el Salmo 77, estudia el Salmo 73, o usted puede ver Gálatas 5:17, entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Colóqueme Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que hagáis lo que quisieres. Amén. Entonces podemos ver, mi hermano, que el cristiano que está en esa búsqueda y en ese crecimiento de su fe, de agradar al Señor, mi hermano, tendrá esa batalla constante y diaria que librar. Amén. También lo puede ver en Efesios 4:22, en Efesios 6:10, en Hebreos 12:4, y sin duda el cristiano es reconfortado por Isaías 23:6, por Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. El pensamiento que persevera en la búsqueda de Dios, el pensamiento que se inclina a buscar las cosas de Dios, mi hermano, será guardado en perfecta paz. Pero lo cierto es que durante nuestra vida terrenal, la mente del creyente no siempre persevera en Dios, no siempre persevera en Dios, no siempre es estable y no siempre es fiel, hermano. Y esos creyentes que se creen que son inmunes y que no pueden resbalar, están fuera de sí, porque la Escritura dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Muchos creyentes hay veces en un crecimiento de madurez y creen que ya llegaron, mi hermano. Les ha sucedido, como vemos el ejemplo de muchos en la Biblia, mi hermano. Muchos ejemplos hay, mi hermano, que se confiaron de sí mismos y cayeron y resbalaron. Amén. El que piense que está muy firme, mire que no caiga, mi hermano. Nosotros tenemos una constante lucha con nuestra carne, completamente. Amén. Por eso podemos ver que en tanto que la fe de Pedro estuvo fijada en Jesús, él pudo caminar sobre el agua, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. Pedro se sintió muy firme, pero cuando él quitó la mirada de su Señor, cuando nosotros verdaderamente estamos mirando constantemente a nuestro Señor, nuestros pies van a estar firmes. Pero cuando comenzamos a pisar, mi hermano, los temores, la inseguridad de esta vida, mi hermano, cuando nuestra confianza no radica en las cosas de Dios, sino en las cosas de esta tierra, mi hermano, es donde Pedro comenzó a decir: Señor, sálvame que perezco. Amén. Eso podemos ver, mi hermano, en aquellos que, o podemos notarlo en nosotros mismos, mi hermano, que hay veces estamos fijos, la mirada en el Señor, pero hay veces nos ponemos a ver hacia otros lugares. Hay veces, mi hermano, nos desconcentramos de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha rescatado, y nos ponemos a ver alrededor, nos ponemos a ver, mi hermano, las cosas de este mundo, y es donde decimos: Señor, estamos lejos de ti, estamos alejándonos de ti, sálvanos, Señor, porque podemos perecer. ¿Ven?
Y es claro entonces que la interpretación de Romanos 7, 14 al 25, todo lo que hemos estado viendo, junto con muchos otros y con las confesiones evangélicas, deben de permanecer, mi hermano, intactas. El término de este pensamiento de Pablo con la mente, y termino con este pensamiento de Pablo con la mente de los incrédulos, como dice Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Termino con esto, mi hermano. Ahora, no obstante, cuando se compara la mente de los incrédulos con la de los creyentes, como lo hace Pablo en Romanos 8, del 5 al 8, el contraste es notable, ya que en lo básico la mente de los creyentes, es decir, la mente del Espíritu, es vida y paz. Precisamente lo opuesto es lo cierto de la mente de los incrédulos, una mente que es hostil a Dios. Y puesto que esto es cierto, es comprensible que el fruto de esta mente o disposición sea la muerte. Versículo 6, mire lo que dice Romanos 8:6, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Que eso quede claro en nuestra mente, mi hermano. Hay veces nos ocupamos en el televisor y lo que vemos ahí es muerte. Cosas que no edifican. Amén. Hay veces nos ocupamos en cosas que sin saberlos nos está llevando a la muerte, mi hermano. Amén. Y por eso debemos de tener, mi hermano, un sumo cuidado de lo que nosotros, mi hermano, vemos, de lo que nosotros oímos y de lo que nosotros verdaderamente estamos pensando. Porque lo que usted piensa, mi hermano, es simplemente lo que verdaderamente está deseando y está anhelando en su corazón. Por eso cuando nuestra mente se da la tarea de las cosas de Dios, mi hermano, no habrá ocupación para las cosas de la carne. Amén. Por eso el contraste es notable. Y precisamente es notable y se ve, mi hermano, en lo opuesto, porque lo opuesto es muerte y el ocuparse es que vida y es Padre. Amén. Precisamente lo opuesto es lo cierto de la mente de los incrédulos, una mente que es hostil a Dios, y puesto que esto es cierto, es comprensible que el fruto de esta mente o disposición sea la muerte. Una mente así está centrada en sí misma, es egoísta, cosa que explica el hecho de que no se somete a la ley de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y lo cierto es que mientras continúe centrando su atención en sí mismo, no será, por supuesto, ni siquiera capaz de someterse a Dios. Esa gente que está en la carne, es decir, que en sus afectos, propósitos, pensamientos, palabras y hechos están básicamente controlados por su naturaleza pecaminosa, es incapaz
de complacer a Dios. Todo aquel que verdaderamente sus afectos, propósitos, pensamientos, palabras están centrados en sí mismo, mi hermano, es imposible que pueda complacer a Dios, mi hermano. Por eso, un impío, mi hermano, si no es regenerado, si no es cambiado, mi hermano, nunca podrá verdaderamente ser controlado por las cosas del Espíritu, mi hermano. La gracia del poder del Evangelio en nuestra vida ha radicado que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra ser ha sido cambiado para nosotros servir a Dios y no a nosotros mismos, mi hermano. Y esa es la gran diferencia de aquel que vive en la carne y aquel que vive en el Espíritu. Aquel que vive en la carne, mi hermano, sus afectos, sus propósitos, sus pensamientos, sus palabras, su vivir, su caminar, todo lo que él hace, a pesar de, hermano, que mencione a Dios, todo está centrado en su carne. Completamente, mi hermano, centrado en su carne, viviendo para su carne completamente. Amén. Por eso es incapaz de complacer a Dios. Y un ejemplo de esa mente centrada en sí misma es Esaú, que prefirió complacer lo momentáneo por la herencia que Dios le otorgaba de las bendiciones eternas, mi hermano. O sea, la bendición eterna que Dios le daba a Esaú, él la desechó por lo pasajero, por lo de ahora, mi hermano. Por eso todos aquellos que están centrados en las bendiciones pasajeras, como vemos hoy en día en un sinnúmero de iglesias, su objetivo no es Cristo, sino su vanagloria. Y por eso este tipo de gloria perecerá, como lo fue para el rey Herodes, mi hermano. Y es por eso que podemos ver, mi hermano, con cuánta frecuencia la Escritura nos habla, y especialmente el apóstol Pablo nos describe, mi hermano, que el propósito de nuestra vida humana, mi hermano, es de agradar a Dios, no a nosotros mismos. Amén. El propósito de nuestra vida es agradar a Dios, no a nosotros mismos. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mire el apóstol Pablo hablando acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Una persona, mi hermano, que no renueva su entendimiento, no va a poder comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta al Señor, mi hermano. Amén. También el apóstol nos dice en Efesios 5, del 8 al 11, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas
tinieblas, sino más bien reprenderlas. Obras infructuosas. Las tinieblas tienen sus obras, pero son ¿qué? Infructuosas. No producen ningún fruto. En cambio, mi hermano, el vivir una vida en el Espíritu produce frutos, mi hermano. Paz, gozo, deleite en Dios, mi hermano, alegría, bendición para su vida y para los que lo rodean, mi hermano. Y es por eso que Pablo, en forma explícita o implícita, expresa su desaprobación por quienes no agradan a Dios, sino a sí mismo, como lo vemos en Romanos 15:3. Mire lo que dice Romanos 15:3. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aún el mismo Jesús nos da un gran ejemplo, mi hermano, que Cristo no se agradó a sí mismo. Tal fue, mi hermano, tal fue que no se agradó a sí mismo, que cargó el pecado de su pueblo. De su pueblo. El que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios viniera a nosotros. Por lo tanto, el mismo Jesús, mi hermano, el mismo Hijo de Dios, ni a sí mismo se agradó, ni a sí mismo, mi hermano. Como Hijo de Dios, la Escritura dice que se despojó de sí mismo, siendo como Dios, no estimó ser igual a Dios y se hizo como siervo, hermano, dándonos el gran ejemplo, mi hermano, de nosotros no agradarnos a nosotros mismos. Una de las cosas que tenemos que batallar muy fuertemente en esta naturaleza caída, mi hermano, es verdaderamente no centrarnos en nosotros, no agradarnos a nosotros mismos, mi hermano, sino agradar a aquel que nos tomó, a aquel que nos llamó, a aquel que verdaderamente, mi hermano, nos compró con su preciosa sangre. Y por eso también en 1 Tesalonicenses 2:15 el apóstol Pablo dice lo siguiente: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Por lo tanto, la verdadera meta del creyente, a pesar de sus conflictos en su carrera, como lo hemos visto en esta mañana, mi hermano, su mirada es verdaderamente agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor, mi hermano. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le galardonador de los que le buscan. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, y esa fe radica, mi hermano, en que ya no vivimos para nosotros, sino en aquel que verdaderamente nos llamó para vivir para Él. Todo aquel, mi hermano, que desea vivir esta vida del Espíritu, no debe agradarse a sí mismo, mi hermano, sino tomar su cruz y verdaderamente, mi hermano, agradar al Señor. Yo les invito, mis hermanos,
a que si realmente usted está en ese camino de vivir en el Espíritu, mi hermano, se tiene que despojar de sí mismo, se tiene que despojar de vivir tan centrado en sí mismo y de vivir para su Señor. Amén. Y eso demanda, y eso denota el vivir para otros. El vivir al servicio de otros, el vivir verdaderamente ayudando a mi hermano, ayudando a aquel que verdaderamente necesita de mí. Amén. Gloria a Dios. Por eso, para terminar, la atención de Pablo pasa de aquellos que están en la carne y que por lo tanto no pueden agradar a Dios y pasa a dirigirse a los miembros de la iglesia, a quienes él les escribe con la calidez de un corazón que distingue al verdadero pastor que dirige a su grey. Y por eso va a continuar el apóstol Pablo del versículo 9 en adelante, hablando verdaderamente a dirigirse a esos miembros, que el ocuparse del Espíritu va a traer unos resultados más maravillosos. Amén. El versículo 9 en adelante que vamos a ver, Romanos 8:9. Mas vosotros no veis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y vamos a ver estos textos dentro de 8 días. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y oremos. Amén. Aleluya.